No es nada complicado, porque hablando de las leyes de Newton, entonces las leyes que más se aplican son la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton, porque la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción que se emplea en ambos casos eh, como un hecho necesario y natural para la resolución de problemas, ¿no? En este caso, la estática tiene que ver también con la parte de dinámica, pero en ese marco, ¿no? Utilizando la primera ley de Newton, que sería en este caso esta parte, fíjense, que estoy señalando, la suma de fuerzas que actúan en un movimiento mecánico, en este caso sería cero, ¿no? De acuerdo al fenómeno. Ahora, para completar la ley de Newton, entonces sucede que hay una otra sumatoria de fuerzas, pero en este caso esas fuerzas que intervienen respecto, digamos, al movimiento mecánico que realizan esos movimientos mecánicos, entonces la suma de momentos de fuerza también tiene que ser cero. Entonces, antes de realizar, digamos, los ejercicios, vamos a establecer algunos criterios, ¿ya? Aquí, claro, vamos a explicar obviamente en este pequeño video sobre equilibrios estables e inestables e indiferentes. Los momentos de fuerza son importantes porque toman a partir de un espacio, por decir el plano, un tercer elemento que tiene que corresponder al espacio, ¿no? Como ahí, por ejemplo, fíjense en este dibujito, entonces ese pequeño plano que aquí está haciendo una fuerza y aquí está haciendo, digamos, este es como fuerza, digamos, otro vector, digamos, llamado una D, que sería una distancia, que forma con ese vector un ángulo de 90 grados. Entonces, si este vector que está saliendo, el M sub O, que sería el momento de fuerza en el punto O, más o menos actúa como una especie de eje giratorio, si vale la expresión, como un eje giratorio, de tal manera que va girando, digamos, el momento de fuerza, de tal manera que describe cierta amplitud referente a la línea de acción de alguna fuerza que empuja a este otro vector, ¿no? Ya, ahora tiene denominativos, obviamente, ¿no? Y ahí tiene otras formulitas, el momento de fuerza, en el punto O, en este caso, va a ser la propia fuerza por la distancia, que en este caso que se llamaría brazo de palanca, ¿no? Ya, bueno, en ese marco, digamos, va a ser esta explicación. ¿Y sobre cuál se va a basar el tratamiento de estos problemas? Sobre las ecuaciones de equilibrio, que en este caso son dos condiciones, ¿no? La sumatoria de fuerzas que intervienen sobre un punto, que va a ser cero porque está en equilibrio, eso dice la primera ley de Newton, ¿no? Y la segunda condición que dice que la suma de momentos de fuerza también tiene que ser cero. En los diferentes casos de equilibrio para problemas de estática, en realidad no solamente son estos tres, hay varios, ¿ya? Son una cosa de 6 que había que estudiar. Pero aquí yo he extractado las que tienen que ver en el espacio, que serían estas tres, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a cero, ya sea en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, tratándose del espacio. Pero cuando tratemos en el plano, entonces posiblemente nomás sean dos, ¿no? Y en algunos momentos, como por ejemplo con los torques que vamos a estudiar a continuación, simplemente vamos a manejar, quién sabe, la suma de fuerzas en Y nomás, ¿no? Entonces, esto tiene bastante análisis, ¿no? Y la suma de fuerzas coplanares, en el mismo modo, pero como son coplanares, va a actuar una tercera fuerza, como aquí les decía, y ese va a ser la suma de momentos de fuerza en ese punto, ya como aquí dice, ¿no? La suma de momentos en el punto A es igual a cero. Y finalmente, las fuerzas paralelas coplanares. Coplanares quiere decir que están en un solo plano, ¿no? Entonces también del mismo modo va a actuar, ya, de acuerdo a las condiciones. Ya. A ver, ¿me van a atender, por favor, ya? Ya, a ver, atiendan. Este es el capítulo 4 de estática. Entonces, trata de los sistemas mecánicos en equilibrio. Y ya tiene que ver con la primera ley de Newton, ¿no? Que la suma de fuerzas es igual a cero.
cuando estas fuerzas se desequilibran, ¿no? Entonces dice, ahora en estos equilibrios existen diferentes tipos de equilibrio, ¿no? Son los estables, los inestables y los indiferentes. En el caso de los estables, por ejemplo, ese equilibrio es cuando, digamos, un objeto está en equilibrio y viene una fuerza externa y lo mueve. Y al moverlo, entonces, ¿qué causa? Causa que el sistema se mueva, pero retorna inmediatamente a su posición una vez que ha intervenido la fuerza externa. En el caso del inestable es lo propio, lo mismo. Interviene una fuerza externa, pero puede cambiar un tanto su estaticidad, que en la cual estaba, puede cambiar, ¿no? En el caso de los indiferentes, digamos, es algo similar también, una fuerza externa, pero que ya tiene un comportamiento diferente, ¿no? Que se deforma o cambia, sigue estático, pero que lo deforma, digamos, ¿no? Pero nosotros, digamos, esa es la parte teórica, ¿no? Ustedes van a hacer pasar ya. Antes de establecer estas fuerzas de equilibrio, fíjense, vamos a repasar una parte teórica y luego vamos a hacer ejemplos. He tratado de hacerlo lo más resumido posible. Fíjense, el momento de una fuerza, también denominado como torque, se llama momento o torque, ¿ya? De una fuerza. Dice, es una magnitud vectorial m0, momento de fuerza respecto al punto O, como aquí, respecto a este punto. Entonces, este es es una magnitud vectorial, ¿no? Cuyo módulo, dice, ¿no? El módulo de esto ya es sin la vasitez en momento en el punto cero, va a ser igual, dice, al producto de la magnitud de una fuerza F, o sea, es un módulo, ¿no? Por una distancia D, dice, ¿ya? Entonces, fíjense, dice que va a ser el producto de F por D. Pero este D, por si acaso, temporalmente es una distancia, es un módulo, ¿no? Este también es un módulo. Entonces están multiplicando módulos, dice el producto de esta fuerza F por esa distancia D. Esta distancia D dice que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza F. Dice, ¿quién es la línea de acción de la fuerza F? Digamos, si está en un plano, por ejemplo, esta fuerza que está en este sentido, su línea de acción es toda la línea recta por la cual él está dirigida, ¿no? Entonces, esa es la línea de acción. Entonces, este D dice, será perpendicular a la línea de acción, dice. Entonces, considerando a este punto O, entonces trazamos una línea y que sea perpendicular en ese plano. Entonces, ese D se va a llamar, ¿dónde está? A este D le vamos a llamar con el nombre brazo de palanca, ¿ya? Entonces, este se llama brazo palanca o brazo de palanca. Esta es la línea de acción y a este le vamos a llamar, bueno, aquí ya está hecho, fíjense. Aquí ya lo hemos colocado. A este le llamamos el punto de giro, ¿ya? Entonces, ese momento, es decir, el momento, la fuerza de momento en el punto O, es el producto de la fuerza por el brazo de palanca, que va en forma perpendicular a la línea de acción de la fuerza F, ¿ya? Entonces, ese es el momento de fuerza, ¿ya? ¿No? Ahora, fíjense que si nosotros queremos escribir esto como un vector, este momento de fuerza, que aquí estamos diciendo, ¿no? Es una magnitud vectorial, agregamos simplemente esta magnitud y la multiplicamos por U, que sería un vector unitario. Este U sería un vector unitario, ¿ya? Entonces, en este caso, digamos, en la línea correspondiente puede ser I, digamos, ¿no? Como hemos manejado más antes, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa sería su escritura vectorialmente, pero a nosotros no nos interesa ¿ya? Nos interesa como módulo. Ahora, fíjense, aquí el plano es distinguido de la siguiente manera, ¿ya? Más o menos como aquí está levantándose este vector que está aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo he dibujado así. A este punto O le llamamos punto de giro. Más o menos la idea es como si abrieran una puerta, ¿no? Y el punto de giro es justamente las bisagras, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero quién va a abrir la puerta? Entonces, es una fuerza que le va a empujar, ¿no es cierto? Imagínense como que esta fuerza le ha empujado a esta puerta, por decir. Y entonces a esta, bueno, me olvidó aquí colocar, se le llama radio vector, o también se le llama radio de giro, ¿ya? Radio de giro.
El radio de giro se construye de la siguiente manera. Se traza un vector que coincida con el punto de giro y vaya a cualquier punto de la línea de acción, a cualquier punto, ¿ya? Aquí esto tienen que tomar en cuenta, es a cualquier punto. En todo caso, el D también sería una línea, perdón, un radiovector también sería. Solamente que como es perpendicular recibe otro nombre. ¿Cómo que se llama? Se llama brazo de palanca, ¿ya? Brazo, o brazo palanca, nomás también le pueden decir, ¿ya? Brazo palanca, ¿ya? Entonces, fíjense, este R, al chocar con, digamos, al encontrar un punto con la fuerza F en su línea de acción, forma un ángulo, Z, digamos, ¿no? Un ángulo Z. Ahora, fíjense, vamos a cambiar este momento. Entonces, ¿cómo calcularíamos el momento? Fíjense. Si nosotros sacamos aquí, es como se ha formado un triángulo rectángulo, entonces va a ser así, ¿no? En esta partecita, entonces tengo seno de Z es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Y de aquí despejamos el D, perdón. Y entonces tendríamos R seno de Z, ¿no? Entonces eso quiere decir que mi momento, ¿no? El momento de fuerza, el momento de esta fuerza, va a ser igual a F, dice, por D. Pero D en este caso sería R seno de Z, ¿ya? Entonces, este también es el momento de fuerza, pero cuando hay un radio de acción. Ya, continuamos. Fíjense, ecuaciones de equilibrio. En un sistema mecánico está en equilibrio. Es decir, si este se encuentra en reposo. Dice si este se encuentra en reposo, ¿no? La primera condición de equilibrio es la suma de fuerzas, que es igual a 0. Y la segunda condición es la suma de movimientos, que es igual a 0. Son condiciones esenciales para equilibrio, ¿ya? Ahora, dentro de esto, fíjense, ¿qué son fuerzas concurrentes? Fuerzas concurrentes son estos. Fíjense, por ejemplo, aquí me puedo dar una fuerza, aquí, digamos, hay un punto que concurren en un punto, dice. Entonces, pero este estaría en el espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo aquí? A ver, de acuerdo a este texto vamos a sacar. Aquí dice, por ejemplo, el punto O. Aquí está la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4. Pero concurren en un punto, ¿no? Cuando las fuerzas concurren en un punto, la suma de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que sacar la suma de fuerzas en el eje X igual a 0, en el eje Y igual a 0 y en el eje Z igual a 0. Porque este es el espacio, ¿ves? Las fuerzas coplanares, en cambio, fíjense, en el segundo caso, solamente que en el plano, las fuerzas en F de X es igual a 0, las fuerzas de F de Y es igual a 0, y las fuerzas de momentos en el punto A, que se va a considerar el plano, como aquí, ¿no? Fíjense, este es un plano, ¿no? Este es un plano, entonces este sería en el punto O, ¿no? O aquí, digamos, ¿no? En este plano, si las fuerzas son, digamos, coplanares, están en un plano, no quiere decir que sean ni perpendiculares ni paralelas, ¿no es cierto? Entonces dice que es la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, el eje de Y igual a 0, y la suma de momentos en ese punto A debe ser igual a 0, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense, y el tercer caso son fuerzas paralelas coplanares. En este caso, las coplanares en un solo plano van a estar, ¿no? Fíjense, en un solo plano. Entonces, este es un plano. Entonces, aquí, digamos, voy a tener una fuerza y aquí voy a tener una fuerza, ¿no? Paralelas y en el mismo plano, ¿no? Entonces, son paralelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que igualar 0 y la suma de momentos va a ser igual a 0. Ya, bueno, he intentado hacerlo lo más básico. Ahora lo que voy a hacer es ejercicios y voy a mezclar con esto. Ya, entonces, por si acaso, en esa parte, esta fuerza o esta magnitud vectorial que se llama fuerza de momento en el punto O, no es más que un punto donde actúa una fuerza
y esa fuerza, digamos, como que se entiende que es el punto de giro cuando se van a mover, digamos, algunos objetos en torno a ese. A ese se le llama momento de fuerza, ¿ya? Es como decía el ejemplo, es como si hubiera una puerta, ¿no? Entonces el punto de giro sería la bisagra, digamos, donde gira, ¿no es cierto? En ese momento es donde va a actuar, digamos, esta fuerza de momento. ¿Cómo se calcula? Entonces, ahí está, fíjense, esa fuerza de momento es donde actúa esta fuerza F, referente a ese, ¿no? A esa fuerza. Entonces, ¿cómo se construye, por ejemplo, el radio vector o radio de giro? Entonces va a ser también, digamos, como en el caso del ejemplo de la puerta, a la puerta, y entonces esta fuerza, digamos, actúa sobre esa puerta, digamos, y vale la expresión, y determina un momento de fuerza para el punto O. Y ese momento de fuerza para el punto O, que se llama torque, por si acaso, ya, bueno, aquí hay un brillo, se llama torque, momento de fuerza en el punto O torque en el punto O, es es F como magnitud por el brazo de palanca, que en este caso es D. Pero este brazo de palanca tiene que formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Así se calcula ya. Y si no se tienen los 90 grados, como aquí menciona, tiene que ser a través simplemente de este pequeño cálculo matemático, el momento de fuerza o torque en el punto O va a ser la fuerza por el radio vector, por el seno de ángulo que forma este radio vector con la línea de acción de la fuerza F. ¿Ya? Ahí, como les mencionaba, esta primera condición es la primera ley de Newton. ¿Ya? Y este es una segunda condición, pero que cuando actúa sobre un punto, un punto de giro, hay que también calcular el momento de fuerza en esos puntos y también tiene que igualarse a cero porque esa es la condición de equilibrio, ¿ya? Estas son condiciones de equilibrio. Entonces, aquí fíjense, este es el teorema de Lamy. El teorema de Lamy nos habla sobre fuerzas concurrentes, ¿ya? Esas fuerzas concurrentes respecto de un cuerpo, en este caso. Ese cuerpo, como aquí les explicaba, es por decir, nos imaginaríamos que esto es una viga, digamos, ¿no? Entonces, si está sostenido por unas cuerdas, digamos, en un techo, y entonces a esta figura, lo que está pasando con esta tensión 1 y esta tensión 2, está en equilibrio esto, es decir, no se mueve, ¿no? Está perfectamente estático, digamos, ¿no? Entonces, pero sobre esta viga que tiene un peso propio, está actuando su propia fuerza, que sería el peso. Entonces dice aquí, ¿no? El teorema de Lamy dice así, en el cual actúan, dice, tres fuerzas. ¿Cuándo son concurrentes? Cuando las líneas de acción de las fuerzas convergen sobre un punto. Nosotros podemos dibujar varias fuerzas, pero todas esas fuerzas tienen que intersectarse en un punto, si vale la expresión, ¿ya? Entonces, como en este ejemplo, ¿no? Véase la figura 1, dice, una tensión que es una fuerza, otra tensión que es otra fuerza, y aquí tenemos una fuerza natural. Y este es el cuerpo C. Ahora, ¿dónde está el punto de convergencia o el punto donde se encuentran estas fuerzas que concurren? Luego dice, si las líneas de acción de estas fuerzas concurren en un punto O, dice, ¿cómo? Aquí está la figura 2, ¿ya? Esta partecita. Entonces, he trasladado esta fuerza, esta tensión aquí, y esta la he trasladado a este lado, ¿no? Es como, digamos, si ustedes esta la ampliaran, esta tensión, y esta tensión la amplían, y esta la siguen bajando, y van a concurrir en un punto, ¿no? Como aquí está especificado, ¿ya? Y esa dice el teorema de Lamy, dice que la tensión 1 sobre el seno de gamma, haciendo ya referencia a esto, ¿no? Este sobre su opuesto de este va a ser igual a este sobre su opuesto de este, digamos el seno de beta. Y este va a ser respecto del seno de alfa, ¿no? Bueno, este sería en realidad, si ustedes se dan cuenta, sería el teorema de los senos, hablando matemáticamente, ¿ve? Entonces, en realidad es el teorema de los senos, ¿ya? A ver, continuaremos, ¿ya? Entonces, me van a atender, por favor. Vamos a continuar con esta parte del equilibrio estático, ¿no? Hemos hecho ya el momento de fuerzas y hemos visto el enunciado principal es para que haya equilibrio, cumple dos condiciones, ¿no? Que la suma de fuerzas sea cero y que la suma de
momentos de fuerzas sean cero, ¿no es cierto? Y habían tres casos que hemos repasado, ¿no? Cuando hay fuerzas concurrentes, cuando hay fuerzas coplanares y cuando hay fuerzas paralelas coplanares, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, para reforzar un poco esa idea de las fuerzas concurrentes, aquí tengo un resultado que es el teorema de Lamy, que dice lo siguiente, fíjense, dado un cuerpo C, dice, este cuerpo ya, que me he notado, este es el cuerpo C, ¿ya? Es una viga, digamos, una viga. Entonces dice, el cual se encuentra en equilibrio, dice. Es decir, no se está moviendo, por si acaso, esta viga no se mueve, ¿no? Entonces dice, bueno, como aquí colocamos tres fuerzas, la tensión 1, tensión 2 y el peso, que son vectores, por si acaso, ¿no? Aquí ya están sus módulos, ¿no? Porque cuando es completitar, porque... Ahora, ustedes fíjense, y obviamente, aquí también vamos a hacer, si aquí se ha efectuado un corte, obviamente que aquí el vector es este vector T1 que está jalado hacia arriba, ¿no? Y lo propio de arriba, ¿no? Si aquí se hace un corte en la cuerda, entonces aquí hay un vector también, ¿no? ¿Ya? Dice así, si tenemos tres fuerzas que actúan sobre un cuerpo, luego dice, luego las líneas de acción de estas fuerzas concurren en un punto O, dice, ¿no? Concurren en un punto O. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que concurran? Fíjense, vamos a hacer en el siguiente sentido, fíjense, la línea de acción de esta fuerza es esta, fíjense. Ahí, y la línea de acción de este es, ahí, la línea de acción de este es, entonces concurren en un punto, ¿no? ¿Qué decir que concurren en un punto? Dice concurren en un punto, digamos aquí le pondremos O, ¿no? Como dice ahí. Entonces dice, el módulo de cada fuerza es proporcional al seno de su ángulo opuesto, ¿no es cierto? Y aquí coloca, véase la figura 2. Si nosotros hacemos una traslación, fíjense, imaginaria de este vector aquí, en ese sentido, y este hacemos aquí, y este lo hacemos coincidir, de modo que este sería el punto de origen, que sería el O, ¿no es cierto? Que sería el O. Entonces se va a construir una figura de ese sentido, haciendo concurrir en un solo punto las líneas, las fuerzas que están interviniendo, ¿no? Entonces dice, entonces cada fuerza es proporcional al seno de su ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esto significa proporcionalidad, ¿no? Que T sub 1 es al seno de alfa, como T sub 2 es al seno de beta, y como P es al seno de alfa, ¿no es cierto? Entonces eso se cumple. Y esta formulita es famosa, ¿no? Esta formulita famosa tiene que ver con el teorema de los senos, ¿no es cierto? Si ustedes conocen, ¿no? Entonces, una forma de solucionar este tipo de problemas es siempre a través de que cuando las líneas de acción de tres fuerzas, por si acaso, ¿ya? Aquí, subrayado, tres fuerzas, por si acaso, ¿ya? Ese teorema es específico para tres fuerzas, ¿no? Entonces, si concurren, dice, estas tres fuerzas, entonces ocurre esto, ¿ya? Ahora, fíjense que nosotros vamos a llevar a esta forma para aplicar el teorema de Lamy, que es este, o también, fíjense, podemos hacer lo siguiente aquí, ¿no? Esto es O, digamos, ¿no? O también pueden hacer lo siguiente, fíjense. Ustedes pueden agregar, por ejemplo, este peso, fíjense, lo voy a hacer perpendicular y un poquito más clarito, lo digamos así, ¿no es cierto? Pues este es el peso, ¿ya? Yo no tomo todo lo suyo, ¿ya? Pues aquí está, fíjense. Este es el peso, ¿no? Este peso he dibujado aquí. Ahora, este T1 voy a hacer que coincida con la punta de esta fuerza, con su cola, ¿ya? Más o menos vendría así, fíjense. Bueno, esto lo dibujaremos más allá para que se vea mejor, ¿ya? Que se vea mejor, fíjense. Este es el peso. Entonces, hacemos coincidir, fíjense, más o menos, ¿no? Aquí, digamos, así. Este sería el vector T1. Y aquel, fíjense, que sería así, vendríamos y coincidiría con este, ¿no? Y está en aquel sentido. ¿Se ve? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, que
¿Qué ángulo sería este? Este es el vector T2, este es P y este es T1. El ángulo que forma T1 con T2 es alfa. Entonces, esto es para nosotros alfa, ¿no es cierto? A ver un ratito. Bueno, este es T1, ¿no? Bueno, este sería alfa, ¿ya? Por construcción. Y de T2 sería, este sería beta. Y gamma va a ser este, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, si aplicamos el teorema de los senos aquí en este triángulo, no es un triángulo rectángulo por si acaso, va a decir T1, aquí se los anotaré mejor, aquí T1 sobre el seno de alfa, perdón, aquí, bueno, estábamos bien hace rato, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Este sería gamma, lo estábamos bien, ¿no? Hay que construir geométricamente, ¿ya? Y P sería el seno de alfa, entonces este sería alfa y este sería beta, ¿ya? Entonces dice T sub 1 sobre el seno de gamma, T sub 2 sobre el seno de beta y P, que es este, ¿no? P